En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre las apariciones de la Virgen de Fátima. Bien, hemos en las charlas anteriores visto cómo realmente hubo una resurrección de la nación en la fe católica después de las apariciones. Hemos visto también cómo los masones habían tomado el control de la nación de 1910 a 17 habían perseguido la iglesia. Los pocos años que dieron la revolución fueron los más sombríos de la historia portuguesa. Era la anarquía con su cortejo de miserias y de ruinas. La impiedad aprovechaba el caos para acabar por destruir la religión entre las masas y aún para combatir por la violencia el catolicismo en su culto y en sus obras. Y aquí el trágico balance de esta guerra sin cuartel. Se suprimen las relaciones con el Vaticano, se prohíbe a varios obispos que residan en sus diócesis, son expulsados de Portugal varias congregaciones religiosas, no se permite a los sacerdotes llevar sutana, se reducen a 3 los seminarios del país, se empobrece, se condena el clero, el cual pronto es insuficiente para mantener una vida religiosa normal, y no se deja que circulen libremente los documentos pontificios del Papa. Son echados de sus casas rectorales los párrocos, la enseñanza se hace laica, es decir, atea, anticristiana en lo concreto, y los niños de las escuelas desfilan llevando pancartas en las que se lee ni Dios ni religión, igual que Rusia comunista, ¿no? Y bien, hubo también varias iglesias saqueadas, profanadas, incluyendo la profanación del Santísimo Sacramento. En ese momento hemos dicho que los católicos ya empiezan a reaccionar, formar grupos de acción católica, formación y oración cruzada de rosarios. En 1917-16, desde 15 empezaron cruzada de rosario, y en 1917 hay un cambio de gobierno un poco más suave que los anteriores, y la Virgen viene a ayudar, y el Papa dice, es un socorro extraordinario de la Madre de Dios para este pueblo. La situación sigue mejorando rápidamente después de la aparición. La ley de separación es modificada y corregida, se organizan las capellanías castrenses, y sobre todo el día 10 de julio se restablecen las relaciones con el Vaticano. Entonces cambia de gobierno, pero algo mejorado, pero el virus está ahí de todo modo. El 14 de diciembre Sidonio Páez cae asesinado por sus amigos de las logias. Entonces el presidente ahí cae asesinado, que acusándole de haber traicionado su causa, quisieran así vengarse. Su causa, es decir, la masonería, el poder y destrucción de la Iglesia Católica en un pueblo al 98% al menos católico, ¿no? Así hace la gente en nombre del pueblo, claro. Asesinan a un presidente que no es sectario 2000%, ¿no? Así se lo mataron. No obstante, todas las tentativas de volver al anticlericalismo administrativo están destinadas al fracaso. Cuando un pueblo todavía es católico, aunque los funcionarios se muestran como dóciles a estas órdenes oscuras, falsas, injustas, por dentro son cristianos, por dentro, pero cuando se hacen ateos, hermanos, cuando se hacen herejes protestantes, es otra cosa. Cuidado. Por eso yo pienso que el mayor peligro actualmente que enfrentamos es perder la fe católica en todos estos países hispanos, no olvidemos, las sectas son instrumentos de la masonería. El mejor medio para descristianizar Europa es el protestantizarla, y esto vale para todos.
El mejor medio para descreditar un país es protestantizarlo, decía Eugenio Sue, un masón de Francia. Las sectas protestantes son las 1000 puertas abiertas para salir del cristianismo, decía Edgar Quinet, otro masón de Francia. Les aconsejo leer el libro que se llama La Revolución por Monseñor de Segur, de espacio Segur, S-E-G-U-R. La Revolución vale oro este libro. Y también otro libro que se llama La Conjuración Anticristiana de Monseñor de Lassus, L-A-S-S-U-S. Entonces, los católicos, animados por los acontecimientos de Fátima, se organizan, ya se despiertan, gracias a Dios. Pero habían ya empezado antes. Por eso la Virgen ayudó. El que no hace nada, Dios no recompensa la flojera, queridos hermanos. No recompensa la flojera. Los católicos entonces empiezan a organizarse, se reconstruyen los seminarios, regresan las órdenes religiosas, las peregrinaciones a Fátima acaban con los respetos humanos. A esto también es importante. Un católico nunca es cobarde, nunca por respeto humano y esconde su fe. Y además indecente de tener miedo a 4 pobres tipos que no tienen la fe. Se producen un sinfín de conversiones, de resonancia, y en cada ciudad y a cada pueblo se tiene conocimiento de uno o varios casos de curaciones maravillosas y de otras gracias excepcionales. Entonces, queridos hermanos, si queremos que Dios nos ayude, convertirnos, dejar de ofender a Dios, hacer penitencia, confesar nuestros pecados. Todos los que no están casados por la iglesia se casen, se separan, pero dejan de fornicar y de pecar y ser escandalosos. Todos los que por desgracia han fracasado en su matrimonio, que sus hermanos, es una desgracia, pero no caigan en la trampa del adulterio, no escuchan estos ciegos que aconsejan el mal. Vuelva a hacer tu vida, eres joven. No, una persona casada está casada hasta la muerte, ¿no? Solo la muerte puede acabar un matrimonio sacramento. Y todos los que no van a misa, es el momento de despertarse. Todos los que no rezan, todos los que practican brujería, hechicería o consultan brujos y hechiceros, todo eso ofende a Dios. Si queremos que Dios nos ayude, bien, necesitamos convertirnos. Es lo que pidió la Virgen de Fátima. Dejen de ofender a Dios, rezan su rosario cada día, hagan sacrificios, oraciones, penitencias. En 1926 el episcopado portugués puede celebrar un concilio nacional, el primero de los tiempos actuales. A últimos de mayo se reúne en Braga un triunfal congreso mariano, en vez de 100.000 con más de 100.000 congresistas. Entonces, la fe está resucitada. Después del asesinato de Sidonio Páez, las fuerzas políticas no cejar, pero se presentan menos violentas. Poco a poco van transformándose los ánimos. El espíritu público no consiente por más tiempo los antiguos métodos de gobierno masónico injusto. Así, cuando el 28 de mayo de 1926, el mismo día de la clausura del Congreso de Praga, el ejército expulsa definitivamente a los masones del poder. La operación se lleva a cabo sin violencia porque responde a un profundo deseo de la nación entera. Entonces ahí, en 1926, el mismo día de la clausura del Congreso mariano, el ejército expulsa los masones del poder. Sí, esta gente no representa el pueblo. No representa el pueblo. Uno tiene que ser consciente de esto. Y un católico que dice masón y católico al mismo tiempo es mentira. No puede ser. No puede ser. El despertar religioso en la gran masa del pueblo es manifiesto gracias a la Virgen, pero también gracias a las medidas tomadas de oración, conversión, penitencia, formación los años anteriores. Que esto quede claro, hermanos, Dios no recompensa la flojera, la pereza. No, ayúdate y Dios te ayudará. Ellos hicieron algo, la Virgen vino y triunfaron. Entonces, el despertar religioso en la masa del pueblo es manifiesto. El porcentaje de las ceremonias exclusivamente civiles
con motivo de los nacimientos, bodas, defunciones, disminuye muy rápidamente. Las obras de juventud y de apostolado surgen por todas partes. Desde 1933 existen 2.300 secciones de la Acción Católica con 55.000 militantes, encuadrando a lo espiritual milicia de la Cruzados de Fátima, que eran más de 500.000. Es decir, se desarrolla la prensa católica, se funda en Lisboa el importante diario católico social, novedades, se crea una antena católica de Radio Renacimiento. El humilde boletín mensual del santuario Voz de Fátima llega alrededor de 300.000 ejemplares. Florecen las vocaciones. Tal seminario que solo tenía 20 alumnos alcanza ya el centenar, y otro que tenía 60 sobrepasa los 200. Las órdenes religiosas se multiplican de manera más rápida aún que el clero secular. Por ejemplo, las hermanas de Doroteas, donde está Sor Lucía, a las que pertenecía Lucía antes de su ingreso en el Carmelo, no tenían ni un solo establecimiento, salvo el secularizado con el nombre de Asilo de Vilar, en donde estuvo como pensionista la pequeña vidente desde los 13 a los 18 años. Desde 1934, estas hermanas poseen 15 grandes casas de educación o de beneficencia, habiéndose realizado desde entonces nuevas fundaciones. La parroquia de Fátima, que jamás había dado ninguna vocación misionera, ha dado ahora muchas, entre los cuales se cuentan 2 sobrinos de Lucía. El despertar del sentimiento religioso había de conducir necesariamente a la conclusión de un concordato con la Santa Sede, el que se firmó el día 1 de junio de 1940, ha sido considerado en Roma como uno de los más perfectos que jamás hayan concluido los diplomáticos del Vaticano. Aún reconociendo al catolicismo como religión de hecho, el pueblo portugués, sin embargo, se le ha podido llamar un concordado de separación, porque delimita perfectamente el derecho de ambos poderes, de forma que el Estado no está ligado a la Iglesia y la Iglesia en el derecho común es completamente libre. Normalmente no tiene que tener separación absoluta, porque es el mismo pueblo, está dirigido por el Estado y por la Iglesia. Por ejemplo, cuando el Estado hace una ley de divorcio, o son miles de católicos caen en la trampa. Esto no representa aún naturalmente en todos los terrenos de la vida normal, de la vida moral y religiosa, la perfección absoluta. Sobre todo en Lisboa todavía quedan algunos vestigios del paganismo masónico. Esto quieren. A pesar de eso, ahí se han visto desfilar manifestaciones de millares y millares de hombres. Por ejemplo, el 7 de diciembre de 1946, con motivo de la consagración de Portugal al Inmaculado Corazón de María, y el domingo 10 de diciembre de 1950, en la gran procesión de clausura del Congreso de Hombres Católicos. Ahora hay hombres de negocios, una secta protestante que engaña a los católicos. Puede afirmarse de todas partes que en aquel país en que el catolicismo había de desaparecer antes de 2 generaciones, es el sectarismo el que ha muerto gracias a la acción católica, claro, y a la Virgen Madre. No se ha promulgado ninguna ley que prohíba la libertad de las opiniones filosóficas o religiosas, y se ve incluso en las grandes ciudades ejercer libremente, demasiado tal vez, la propaganda indiscreta de las sectas adventistas y otras, mormones, amigos del hombre. Sin embargo, el libre pensamiento, antes todopoderoso, ha desaparecido como organización. Quedan acá ya algunos fanáticos irreductibles, algunos socios de los círculos republicanos, entre comillas, pero van desapareciendo por extinción o por conversión a la fe conquistadora. En 1942, el cardenal Cerejeira declaró a un periodista francés: es muy difícil que en todo el país logre usted reunir un puñado de enemigos de la religión.
gracias a la Virgen de Fátima. Portugal es asimismo un país donde ahora se pueden congregar para la plegaria ingentes multitudes de varios cientos de millares de creyentes, y no solo en Fátima, sino también en otros puntos de Portugal. Se han visto asambleas numerosas de fieles, como por ejemplo el Congreso de Vocaciones de Braga, 1941, a cuya misa de campaña asistieron más de 200.000 personas. En las solemnidades de tricentenario de la consagración del reino a la Inmaculada, 100.000 asistentes. En la ceremonia de la reparación de Sameiro en 1949, de la que hablaremos enseguida. Así pues, a no ser que se cierren los ojos, es evidente que Fátima ha logrado para Portugal un primer beneficio, el mayor de todos, el retorno de Dios, el retorno de la fe. Queridos hermanos, donde no hay fe verdadera, no hay moral, no hay justicia, no hay tranquilidad, ni siquiera prosperidad, porque los vicios destruyen todo. Finalmente llegamos a la paz total. Pero esta nación debe a la misma causa otro beneficio igualmente inestimable, el de la paz total interior y exterior. Paz interior. Desde 1910 a 1926 pueden contar los historiadores de Portugal 15 revoluciones violentas, algunas de ellas sangrientas, con 16 presidentes de la República y más de 50 gobiernos. Por el contrario, desde hace 20 años, después de Fátima, el país no ha conocido ningún trastorno interior de cierta importancia. Entonces, la paz interior. A las luchas intestinas que se apaciguaron en 1917, siguió la más absoluta calma a partir de 1926. La principal impresión de todos los que visitan Portugal es la paz civil total y de prosperidad. Los portugueses le han dado solemnemente la gracia a la Virgen de Fátima, sobre todo por haberles preservado de la invasión comunista que tantas ruinas ocasionó en la vecina España de 1936 a 39, donde mataban la gente por tener una imagen santa, echaban la carne de los muertos a los puercos, jugaban con fútbol con las calaveras que sacaban de las tumbas ahí en España. Se sabe que la guerra española pretendía sublevar toda la península ibérica al objeto de tener una base de partida para, a través de la Europa subyugada, unirla con la madre Rusia comunista. Alarmados sin duda por los curiosos presentimientos de la pequeña Jacinta y como movidos por una presencia profética, en mayo de 1936, 2 meses antes del levantamiento en Madrid y en Barcelona, los obispos portugueses, preocupados por los incesantes progresos de la propaganda de los sin Dios, como se decía entonces, se reunieron en la Cofradía e hicieron voto de organizar una peregrinación nacional extraordinaria con la consagración al Inmaculado Corazón de María. Si María se dignaba preservar la nación del comunismo ateo. En 2 años hubo 3 tentativas de asesinato del jefe del gobierno y se hicieron grandes esfuerzos de penetración del comunismo internacional. Ni en un solo día se logró perturbar la vida política y social de la nación portuguesa. En mayo de 1938, mientras se apagaban las llamas de los incendios de España, todo Portugal tomaba el cayado de peregrino para ir a dar gracias a la Celestial Señora de Fátima. 20 arzobispos o obispos con 500.000 de fieles pronunciaron la consagración de Portugal y Inmaculado Corazón de María, mientras que en todas las iglesias del país millones de fieles orando formaban un solo corazón, una sola alma, con la muchedumbre que llenaba la cova de Iria. Entonces, hermanos, oración, conversión, penitencia, ideas sanas. Hoy nuestra iglesia anda como sabemos. Varios países hispanos están en los problemas que conocemos. Y bien, todo es porque unos sacerdotes, en lugar de seguir las huellas de los santos y de la Virgen, quisieron teología de liberación, comunismo infiltrado en la iglesia. Y con consecuencia, los pobres se hicieron más pobres y el país en ruina, ¿no? Aquí vemos que Portugal, se convierte y tiene la paz, y incluso la prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad es consecuencia de la paz.
La paz exterior. Entonces, hemos hablado de la paz interior, ahora veamos la paz exterior. Después de la guerra civil fue la guerra mundial, la que amenazó las fronteras de Portugal. Unas veces los alemanes, otros los americanos se disponían a violar la neutralidad, pero la oración del pueblo en Fátima y la protección de María apartaron siempre el peligro. Es lícito atribuirlo a la intercesión de los pequeños videntes en el cielo, pues la pequeña Jacinta prometió que ahí rogaría por Portugal para que la guerra no llegase. Muchas veces los obispos portugueses, en particular el patriarca de Lisboa, han manifestado solemnemente que Portugal debía el beneficio de la paz a la reina de la paz, como asimismo lo reconocen todas las buenas gentes del país. El Papa Pío XII lo proclamó a su vez en su mensaje de la coronación el 13 de mayo de 1946. La más terrible de las guerras que jamás haya desolado el mundo, rondó durante 4 años vuestras fronteras, pero jamás las transpuso, gracias especialmente a Nuestra Señora, que desde lo alto de su trono de misericordia, colocada como una sublime atalaya en el centro de vuestra nación, velaba sobre vosotros y sobre vuestros gobernantes. ¿Y por qué hemos de dudar en reconocer este hecho histórico? Sí, la Virgen protegió a la nación, porque la nación se consagró a ella, la nación se convirtió, la nación dejó de ofender a Dios. Hemos visto en las horas anteriores que toda la noche pasaban los hombres haciendo cola para confesarse, es decir, llorar sus pecados y proponer de cumplir los mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo el Señor. El agradecimiento popular se materializó en la rica corona de oro y pedrería que adorna ahora la cabeza de la Virgen de la capilla de Fátima, y en la majestuosa corona de bronce que remata la alta torre de la basílica. Pero sobre todo, se manifiesta en el fervor admirable de toda la nación por su celestial padrona, en este impulso irresistible que lleva a las masas populares hacia el bendito lugar de las apariciones. El reconocimiento a Nuestra Señora de Fátima ha dado una especie de alma común a ese pueblo. Ella se fortalece no solo en estas grandes fervorosas reuniones junto a la capilla, sino aún más, tal vez en los ejercicios espirituales que se practican en las 2 casas de retiro, capaces para varios centenares de ejercitantes de uno u otro sexo, que acuden allí en ininterrumpidas tandas para robustecer su religión bajo la mirada de la Madre de Dios. Así que, hermanos, los ejercicios espirituales son muy importantes, pero con una condición: que sean realmente espirituales, que sean de silencio y que explican la fe y no cosas sociales y comunistas y teología de la liberación y yoga y reiki y zen y cosas paganas. No. Y tampoco de cosas de origen protestante, todo lo que desmayar, llorar, gritar, hablar lenguas, eso viene del protestantismo, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Con todo el respeto que tengo a las personas, el origen de eso es protestante. Verdaderamente la veneración del pueblo portugués a Nuestra Señora está por encima de cualquier otro sentimiento colectivo. He aquí una última palabra, recordando un incidente que ha sido desfigurado por la prensa francesa, la siempre Francia masónica, ¿no? A raíz de las elecciones presidenciales de febrero de 1949, se nos dijo que el candidato de la oposición liberal, entre comillas, general Norton de Matos, gran maestro de la masonería, antiguo gobernador de Angola, se había visto obligado a retirar su candidatura en el último momento porque su propaganda electoral no era libre. Tenemos en nuestro fichero la prueba de que esta explicación era un pretexto. La verdadera razón de retirarse la tal candidatura fue la certeza del más completo fracaso. El periódico La República, que defendía la candidatura liberal, había publicado el domingo anterior a las elecciones un artículo blasfematorio contra Fátima. Este artículo produjo tal emoción que en los siguientes días todos los demás periódicos se creyeron el deber de desaprobar tal procedimiento, y el periódico blasfemo y el
comité electoral de Norton-de-Matos recibieron protestas de todas partes conteniendo más de 50.000 firmas. El mismo domingo de las elecciones, 20.000 electores subieron espontáneamente a Fátima para dar digna reparación a Nuestra Señora, y el domingo siguiente, por la simple indicación de un comité, 300.000 portugueses se reunieron en la montaña de Sameiro junto a Braga, alrededor de la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción, para reparar la injuria hecha por el imprudente periódico a la reina y a la patrona de Portugal. Entonces el candidato masón se retira porque sabe que va a fracasar. Citemos 3 textos solamente, uno de los obispos portugueses y 2 del Papa Pío XII. La carta pastoral colectiva del obispado portugués anunciando el jubileo de las apariciones en 1942 durante la guerra, inducía a los portugueses a que fuesen agradecidos con su celestial patrona por este verdadero milagro de amor que conserva el país salvo como una frágil navecilla en medio de las tempestades y peligros aparentemente insuperables. Verdadero milagro que admira al mundo. Eso dijeron los obispos. En su mensaje de 31 de octubre de 1942, el Papa explicaba ampliamente cómo una atmósfera de milagro inunda Portugal, multiplicando los prodigios físicos y los más numerosos aún de gracia y de conversión. El 13 de mayo de 1946, en su alocución con motivo de las fiestas de coronación, por haber 7 veces habla por 7 veces de las maravillas del milagro de Fátima, fuente viva de prodigios físicos y de milagros morales, más numerosos todavía, que a torrentes que derraman desde Fátima por todo Portugal, pasando las fronteras, se desbordan sobre toda la iglesia y sobre el mundo entero, dijo el Papa. Entonces, hermanos, vemos aquí la Virgen realmente ayudó mucho al pueblo portugués oprimido, perseguido, en su fe, en su vida. Y bien le dio la paz, la tranquilidad, paz interior, paz exterior, evitó la Segunda Guerra Mundial y lo ayudó mucho. Entonces, oración, penitencia, arrepentimiento, obras de caridad, sacrificios, esfuerzos, y vivir en gracia de Dios, en santidad y no en pecado mortal, y dejar de ofender a Dios. Por desgracia, hoy, bajo el nombre de modernismo o reformas en la iglesia, todo el mundo la fe está en peligro, ¿no? La fe está en peligro. Bien, en 2020, bien, el rector del santuario de Fátima mandó la policía y el ejército para impedir a la gente de ir en peregrinación. Que guardan distancias está bien, que toman medidas está bien, pero que yo sepa, ningún banco cerró, ningún banco recibió a la policía porque recibía gente a una distancia de medio metro, un metro, ¿no? Entonces, hoy el peligro está dentro de la iglesia, no olvidemos esto. Y decir esto, lo digo porque amo la iglesia, amo la fe católica. Hoy nuestra fe está en peligro. El Papa Juan Pablo II hizo un día un diagnóstico que vale oro, realmente dice esto el Papa Juan Pablo II, hablando de la crisis actual de la fe en la iglesia, en los seminarios, en las universidades católicas. Mira lo que dice: es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Es gravísimo esto. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. Esto no puede ser. Y tuvo lugar. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada del Evangelio y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Queridos hermanos, estas herejías se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Que yo sepa, ningún papa dijo que lo habían sacado de la iglesia. Están en la iglesia, no en todo lugar, no en cada lugar, pero sí están en seminarios, universidades, periódicos, revistas, libros de disque teólogos modernistas.
Esto es el problema. Inmersos, los católicos, inmersos en relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo, los católicos andan como andan. Es el problema. Fátima hace 100 años ayudó al pueblo de Portugal. Hoy necesitamos una otra Fátima, o al menos hacer lo que pide Fátima. Primero, la sana doctrina, la sana doctrina. Si no hay sana doctrina en filosofía, en teología, en moral, en liturgia, no podemos salir de la crisis. Y esta crisis hoy está dirigida, por desgracia, por gente que tiene el control de la Iglesia. Los obispos del partido, los obispos relativistas, los modernistas, bien, tienen mucho poder. Y los buenos obispos muchas veces tienen que callarse y obedecer para no tener mayores problemas. Y si alguien habla, bien, lo expulsan, le hacen problemas. Lo mismo los seminarios. Los seminarios durante años y años, desde los años 60 por acá, los seminaristas en Europa especialmente, que les daban rosario, que eran marianos, devotos de María, y bien se burlaban de ellos. Los que tenían sana doctrina les decían, usted no tiene vocación, no tiene vocación. Yo conozco gente, o ya mayor, dice, padre, yo estaba en el seminario, me dijeron, usted no tiene vocación, tiene que salir. ¿Por qué? Porque los que toman el control de la Iglesia, que han propagado verdaderas propias herejías en el campo dogmático y moral, querían la destrucción de la Iglesia. Entonces la Iglesia no está al obispo, no está al cardenal, no está al sínodo incluso, es algo más. Todo lo que contradice la fe católica, bien, tenemos que resistirlo, todo. Hoy, por ejemplo, aprovechan de la peste actual para obligar a la gente de comulgar a la mano. Que yo sepa, casi todas las conferencias episcopales, espero que no todas, pero bien, no tienen derecho. La ley actual vigente de la Iglesia, bien, permite a los católicos de comulgar de rodilla en la boca. Las conferencias, los obispos, los sacerdotes no pueden así eliminar la ley universal de la Iglesia, no pueden, no tienen derecho. Entonces, si en una iglesia 20, 30, 50 personas, por ejemplo, quieren comulgar de rodilla en la boca, no le dan la comunión, que se vayan sin comulgar. Dios va a recompensar su fe, es un acto de fe que hacen. ¿Quién introdujo la comunión en la mano? Los modernistas, tachados de cloaca todas las herejías por San Pío X. En Europa, unos modernistas filoprotestantes, bien, introdujeron, a pesar del Papa y de la ley de la Iglesia, violando la ley de la Iglesia, que manda dar la comunión de rodilla en la boca, bien, introdujeron en Europa en los años 60, 70. Y Pablo VI, para no provocar un cisma, bien, les dio permiso a esta gente, un indulto, y hoy lo impone como ley, violando la ley universal que permite la comunión en la boca y de rodilla. ¿Quién daba la comunión en la mano? Los herejes arianos. ¿Quiénes son? Unos herejes del siglo IV que perturbaron la vida de la Iglesia de 325 a 381. Los herejes arianos que habían tomado el control de la Iglesia no creían en Cristo Dios y por lo tanto no creían en la presencia real de Cristo. Por eso daban la comunión en la mano. Y después, ¿quién dio la mano? Los herejes protestantes. ¿Y quién introdujo a la Iglesia Católica? Los modernistas de Europa. Europa está en suicidio espiritual, en apostasía silenciosa, decía Juan Pablo II. Y es verdad. Entonces aquí dice el Papa, se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones y revoluciones. Se ha manipulado la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo, los católicos andan como andan. Por eso que, hermanos, esto lo dijo Juan Pablo II, dije en su Opera Omnia, obra completa, tomo 4, primera parte, tomo 4, 1, página 235, Insegnamenti de Giovanni Pablo II, Libreria Vaticana. Digo esto por amor a la Iglesia, por amor a las almas. Están burlándose de la gente hoy. No crean en pecado. La Virgen mostró el infierno a los niños. Pidió sacrificios, pidió penitencias, pidió rosarios, pidió penitencias, rosario diario. Dejen de ofender a Dios.
Y hoy, ¿qué nos enseñan? En muchas universidades, disque católicas de nombre y heréticas de hecho, y en seminarios, ¿qué nos enseñan? Teología moderna, teología de la liberación, teología de Walter Kasper, de Yves Congar, de Karl Rahner, y toda esta gente que favoreció la crisis actual. Necesitamos una segunda Fátima. Si la Virgen no viene visiblemente, bien, ahí tenemos el método. Penitencia, oración, conversión y sana doctrina. Sana doctrina, eso es lo más importante. Y dejemos de ofender a Dios. Que la Virgen Madre nos ayude a mantenernos en la fe y que tenga misericordia de todos nuestros dirigentes civiles y religiosos para que cumplan con la voluntad de Dios y no siguen ideas de su imaginación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos quieran conocer más y mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a la página Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada.